Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala celebra 8º aniversario con aval del gobierno central y diplomáticos. Comunidad internacional respalda propuesta de comisionado Iván Velázquez para financiar sector justicia. Autoridades de gobernación aseguran haber evitado fuga de alias Guayocano. Presunto capo de la droga está recluido en Matamoros. Narcotraficantes pierden botín de más de $1 millón al sur del país. Exitoso operativo permite también el arresto de 4 delincuentes. Procuraduría General de la Nación confirma anomalías en contrato de transurbano otorgado durante gobierno de Álvaro Colón. Colapso de Hospital General San Juan de Dios es inminente. Médicos paralizarán labores en una semana por falta de insumos. Condenan a más de 10 años de cárcel a extorsionistas que operaban en Quetzaltenango. Pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron culpabilidad de los 11 delincuentes. Más de 20 personas heridas deja aparatoso accidente de tránsito en Santa Cruz del Quiché. Árbol detuvo marcha desenfrenada de autobús extraurbano. La ciudad de La Luz se viste de luto. Atentados terroristas en París dejan más de 100 víctimas mortales. En la eliminatoria mundialista, Selección Nacional de Fútbol recibe a Trinidad y Tobago en el Mateo Flores. Es un placer saludarlos en esta noche de viernes. Soy Alan Alfaro y le doy la bienvenida a 60 minutos de lo más completo de la información nacional, internacional y deportiva. La noticia sobre los atentados terroristas en Francia continúa en desarrollo. Le recomendamos estar atento a las redes sociales. El último dato oficial señala que más de 150 personas fallecieron y las autoridades de ese país aseguran que no tendrán compasión con los terroristas. De hecho, hace pocos minutos ha trascendido que 4 de ellos han sido abatidos a tiros. 3 de ellos llevaban chalecos con explosivos. Tras expresar nuestra solidaridad con el pueblo francés después de este lamentable hecho, proseguimos con las noticias nacionales. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala cumple 8 años de vigencia. El actual comisionado brindó el informe anual de labores de esa entidad y fijó su postura acerca de la problemática nacional. Durante la presentación del 8º informe anual de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el comisionado Iván Velázquez una vez más hizo referencia a la necesidad de invertir en el sector justicia y que si Guatemala no invierte en sistemas de seguridad y justicia, la situación actual de corrupción en Guatemala podría demorar hasta 16 años en resolverse. Con las actuales condiciones técnicas y presupuestarias del sistema de administración de justicia penal, no hay ninguna posibilidad de enfrentar exitosamente la impunidad en el país. La tasa de efectividad en la resolución de estos delitos, la más alta en los últimos 8 años, insisto, fue del 11%. En el informe, Velázquez detalló que durante su gestión se presentaron a los tribunales 21 investigaciones de estructuras criminales, 184 personas implicadas y ligadas a proceso, además de 20 solicitudes de antejuicio contra varios funcionarios públicos. En otras palabras, la corrupción ha afectado la mayoría de las relaciones con el Estado. Respecto de las investigaciones que se refieren a ilícitos cometidos por jueces y otros operadores del sistema de justicia, naturalmente, la CICIG solo opina sobre las necesidades técnicas y financieras de la justicia penal y sobre los métodos y técnicas que pueden usarse para solventar estas necesidades, y no sobre las características y detalles técnicos de un nuevo gravamen. Velázquez también resaltó que es necesario que se hagan reformas en la Ley de Carrera Judicial del Ministerio Público, la Ley de Compras y Contrataciones y Servicio Civil, y también indicó que a finales de noviembre se presentará la herramienta de medición de inmunidad, la que será entregada al Ministerio Público, la cual incluye un convenio de cooperación con la Contraloría General de Cuentas. Finalmente, indicó que las municipalidades y sistema de salud serán prioridad para el periodo 2015-2017.
Y 3 comisionados han estado al frente de la CICIG, el español Carlos Castresana, el costarricense Francisco Dalanese y actualmente el colombiano Iván Velázquez. Este último cuenta con el apoyo total del Ejecutivo y la comunidad internacional. En pocos minutos tendremos ese detalle, pero mientras tanto el presidente electo Jimmy Morales también ha manifestado su beneplácito por los resultados del trabajo de la CICIG. Su promesa sigue siendo solicitar la extensión del mandato a Naciones Unidas. Luchar contra la corrupción a todo nivel durante su mandato es lo que el presidente electo Jimmy Morales ratificó este día durante la presentación del informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Morales aseguró que durante su gobierno, tal y como lo manifestó en campaña, dará continuidad al mandato de la comisión. A la vez, indicó que la permanencia de este ente internacional representa una oportunidad para el país. La confianza en que podemos tener éxito en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra todos aquellos flagelos que han hecho de la realidad de Guatemala una realidad lamentable. Así es que no tengo más que felicitarles y ratificarles públicamente lo que en su momento como candidato dije y lo que en su momento de forma privada les fui a decir a cada uno de sus despachos. Desde la presidencia tendrán todo el respaldo para poder seguir luchando contra todo aquello que ponga en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la ciudadanía guatemalteca. Y precisamente hablábamos del apoyo con el que cuenta el actual comisionado de la CICIG, del Ejecutivo y también de los organismos internacionales. Los detalles a continuación. Durante la presentación del 8º informe de labores de la CICIG, el presidente guatemalteco Alejandro Maldonado agradeció y respaldó el trabajo realizado en los últimos 8 años por este ente internacional, dirigido por el colombiano Iván Velázquez. Estos son los inicios, pero si no les damos continuidad, lo vamos a perder. Yo creo que CICIG es un mecanismo importante. El mandatario también reconoció públicamente los esfuerzos de la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, quien durante su discurso destacó la contribución de la CICIG en la construcción de un Estado de Derecho en Guatemala. El Ministerio Público y nuestro país aprecian que don Iván Velázquez sea quien conduzca con visión y compromiso a la comisión. Diversos casos que han transformado la historia política del país se han iniciado con las investigaciones conjuntas Ministerio Público CICIG, que han conducido al enjuiciamiento de diversas personas, entre ellas altos funcionarios públicos. Cabe destacar que el trabajo de la CICIG, que permitió desarticular al menos 10 redes de corrupción enraizadas en las instituciones del país, como el caso La Línea, por el que guardan prisión preventiva el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también ha recibido el apoyo de la comunidad internacional. Creo que es quizás uno de los informes más importantes, porque creo que han habido resultados increíbles en las investigaciones al más alto nivel, y creemos que, digamos, se demuestra una vez más la importancia de un ente de apoyo al Ministerio Público como es la CICIG, y cómo la comunidad internacional ha invertido en apoyar la CICIG. Creo que está dando resultados. Una cosa es muy claro, y el estudio del ICEFE le muestra de manera muy clara: el sector justicia, como otros sectores del Estado guatemalteco, es desfinanciado. Y claro que si el sector judicial es el sector más estratégico para la reforma y su progreso, hay que encontrar fondos para fortalecer más la presencia, por ejemplo, en el interior del país.
Miembros de la comunidad internacional aprovecharon la actividad del 8º aniversario de la CICIG para manifestar su apoyo a la propuesta sobre un impuesto para financiar el sector justicia. La propuesta planteada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de crear un impuesto específico para invertir en seguridad y justicia, sigue haciendo eco, pese al rechazo del sector privado. Hoy la sugerencia del comisionado Iván Velázquez recibió el apoyo del embajador Todd Robinson, quien considera que toda acción que permita fortalecer las instituciones de justicia recibirá el aval del gobierno de los Estados Unidos. Hay varias opciones. Un impuesto ha funcionado en Colombia, quizás podría funcionar acá. Tenemos que buscar una manera de financiar el organismo judicial y el Ministerio Público para que ellos puedan hacer su trabajo. La cúpula empresarial ha sido muy clara y considera que antes de impulsar una medida como esta, es necesario eliminar la corrupción y la evasión fiscal. Sin embargo, el diplomático estadounidense no opina lo mismo. Pero los empresarios quieren que las instituciones funcionen, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar una manera también para apoyar las instituciones. Es simple. Y para finalizar con el tema de la CICIG, la Procuraduría General de la Nación busca que ese ente internacional investigue contratos del Estado guatemalteco otorgados durante el gobierno de Álvaro Colom. Tal y como se había dado a conocer hace algunos días, la Procuraduría General de la Nación presentó una denuncia ante la CICIG en contra del contrato de subsidio de 20 millones de quetzales otorgados al transurbano de la empresa SIGA, misma que funciona desde el año 2008 por posibles indicios de actos anómalos dentro del contrato. Según la PGN, además de este contrato, se están analizando otros 20 pertenecientes al Estado por violentar el marco legal del país y se espera que la presidencia analice declararlos como lesivos. Sobre estos contratos, pues que consideramos que posiblemente pudiera haber la existencia de una estructura criminal. Y en este sentido, CICIG va a analizar esa denuncia. Independientemente de eso, pues hicimos del conocimiento del señor presidente de esta situación y será el Ejecutivo el que tendrá que tomar las decisiones en su momento oportuno. Lo adelantamos en nuestros titulares y ahora le presentamos los detalles. Las autoridades del Ministerio de Gobernación aseguran que hoy evitaron la fuga del supuesto capo de la droga Eduardo Villatorocano. De manera sorpresiva, elementos del sistema penitenciario realizaron una requisa hoy en la cárcel de Matamoros, con la intención de frustrar los planes de fuga del presunto narcotraficante Eduardo Villatorocano. Según las autoridades, alias Guayocano pretendía escapar utilizando granadas de fragmentación en áreas vulnerables de la prisión. Este hombre es señalado por el Ministerio Público de ordenar la masacre de 9 policías en Salcajá en el año 2013. Según explica Eunice Mendizábal, ministra de Gobernación, personal de presidios podría estar implicado para facilitar su salida. Lo que se encontró fueron unas anotaciones manuales, no se encontraron documentos oficiales, no hay evidencia por el momento de que alguna persona que pertenezca al sistema penitenciario estuviera participando en el mismo. En ese sentido tenemos que generar una investigación. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, desde hace 2 semanas han tenido acceso a información sobre la posible fuga de Cano. Pero además el comportamiento de este sujeto ha levantado sospechas. Tras la requisa, autoridades localizaron un mapa dibujado a mano en la celda del supuesto capo que explica dónde se harían estallar las granadas. Por ahora se ha duplicado la vigilancia y no se descarta que pueda ser trasladado a otro lugar con mayores controles. Por su parte, Guayocano ha desmentido la versión de las autoridades.
Bien, y vamos a finalizar este tema con información de último minuto. Esta noche ha trascendido que la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, ha ordenado el traslado de Eduardo Villatoro Cano a otro centro carcelario. Sin embargo, por motivos de seguridad se desconoce cuál sería este centro carcelario a donde fue trasladado. El operativo se realizó en silencio y bajo estrictos protocolos de seguridad. En otro orden de noticias, al sur del país, un exitoso operativo policial permitió el arresto de 4 personas. Viajaban en un vehículo con más de $1 millón. 53 paquetes con dólares americanos ocultos en la palangana de un pick-up fueron decomisados este día por las fuerzas de seguridad en el kilómetro 29 de la Ruta al Pacífico. En el operativo, 4 personas fueron capturados. Según la información de las autoridades, se les informó acerca de 2 pick-ups en donde se transportaría una fuerte cantidad de dólares, por lo que los vehículos fueron interceptados durante la madrugada y fue gracias a un perro de la unidad K9 que se descubrió el lugar donde estaba oculto el dinero. En el recuento del Ministerio Público se determinó que se transportaban en el vehículo $1.071.320. Actualmente se tiene detenidos a los señores Víctor Estuardo de León, Edgar Augusto Olivero, Jorge Luis Ochoa y también al señor Carlos Mazariego Velázquez. Son 4 hombres, 2 pick-up, uno que traía los dólares y el otro que seguramente lo venía custodiando. Los agentes antinarcóticos informaron que los paquetes contenían billetes de $20 y cada paquete tenía escrito 20,000. Ya se han iniciado las respectivas investigaciones en el caso. Se agota el tiempo y la Comisión de Finanzas del Congreso de la República no muestra avances para la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año 2016. A 2 semanas y 2 días de la fecha límite para aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo año. El tema aún no ha sido discutido y consensuado por la Comisión de Finanzas del Congreso. Hoy la unidad encargada de evaluar el proyecto no logró reunir el quórum necesario, pese a contar con un borrador del dictamen. Tema de verdad complicado, nosotros tenemos que dictaminar, diría yo, antes del martes de la otra semana, deberíamos tener un dictamen y pasarlo a firmas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no hayan firmas y no haya consenso en el dictamen. Entonces, lógicamente eso sería nefasto también, porque dejaríamos nosotros pues todo en manos del Pleno o solo de un grupo de personas en donde no estaríamos nosotros, pues lógicamente ni tendríamos la confianza, que es un presupuesto responsable, que es como lo que nosotros estamos presentando ahora y lo que íbamos a presentar ahorita en la comisión. Cabe destacar que además de la propuesta de la Comisión de Finanzas del Congreso, también el Ministerio de Finanzas Públicas planteó un gasto de 72.430 millones. Por su parte, el equipo de trabajo de las autoridades electas que buscaban un presupuesto sin candados se retiraron de la discusión en el Palacio Legislativo y anunciaron que confían en la buena voluntad de los partidos políticos para aprobar una cifra que permita atender las necesidades actuales del país y la población. Lamentablemente, hablar de presupuesto en la actualidad también representa hablar de salud pública. Los médicos del Hospital General San Juan de Dios aseguran que los insumos con los que cuentan en la actualidad solo permitirán una semana más de atención. Únicamente una semana le queda al Hospital General San Juan de Dios para seguir funcionando y atender entre sus posibilidades a los pacientes. Según su director Julio Figueroa, el desabastecimiento en medicamentos, material médico quirúrgico e insumos para laboratorios podría llevar al colapso al hospital. Y de no trasladarse los fondos necesarios, se verán en la necesidad de no atender a más pacientes y dejar de brindar atención médica. Los últimos días nos hizo un donativo de más de 2 millones en medicamentos hace una semana. Aparte de eso, gente, ¿verdad? De todo tipo, empresas, gente de forma personal ha venido dándonos alimentos, particularmente de aquellos insumos no perecederos, ¿verdad? Como granos, pastas, etcétera. En consulta externa atendemos 1.500 pacientes diarios, pero ellos generalmente tienen un manejo crónico, ¿verdad?
porque algunas cosas pueden esperar, pero las urgencias es lo que no podemos. Ahí estamos hablando de partos, ahí estamos hablando de niños que vienen con problemas respiratorios, estamos hablando de adultos grandes que vienen descompensados, estamos hablando de gente baleada, gente que viene con heridas por arma blanca, gente que viene de accidentes automovilísticos o atropellados, ¿verdad? A pesar de la crisis en la red hospitalaria, el Hospital General, entre sus carencias y necesidades, no ha dejado de atender a la población. Sin embargo, el estado actual del hospital es crítico. Se ha tenido que recurrir a racializar la alimentación de los pacientes por falta de insumos, y de la misma forma ocurre con los medicamentos. Según Figueroa, para no dejar en el limbo a la población, se buscará la forma de tener proyectos y así recaudar lo necesario para continuar atendiendo a los pacientes. Y la defensa de Roxana Baldetti continúa la lucha para dar marcha atrás a la decisión que congeló los bienes de la ex vicepresidenta. Ante las denuncias de autoridades del Ministerio de Salud que señalan que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti tuvieron injerencia en la contratación de personal en esa cartera e incluso imponían el salario a devengar de sus recomendados, el abogado de la ex vicepresidenta niega los señalamientos, argumentando que los documentos que fueron presentados como evidencia no poseen la firma legítima de su patrocinada. Recordemos ahorita de que el oportunismo en los ministros de transición pues es oportuna, yo creo que para darle una continuidad. Sin embargo, tendríamos que ser bastante específicos al momento de denunciar los primeros documentos que han presentado, en donde hay unas tarjetas en las cuales pues se pretende involucrar a mi patrocinada hasta el día de hoy. Nosotros hemos tratado de analizar la firma, toda vez de que es obligación nuestra también prepararnos por cualquier tipo de proceso, y es una firma totalmente distinta a la de Ingrid Roxana Baldetti. Mario Cano, defensor de Baldetti, también explicó las acciones tomadas en contra del juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda, quien ha ordenado el embargo de los bienes de la ex vicepresidenta. La denuncia contra el juzgador es bajo el argumento que existe enemistad entre él y Baldetti. Nosotros no solo dudamos de la imparcialidad de él, sino que tenemos ya una fuerte enemistad, toda vez de que dudamos de su capacidad y objetividad al momento de presentar este tipo de documentos e incorporarlos al expediente respectivo. Y el Ministerio Público presentó las pruebas en contra de una estructura de presuntos lavadores de dinero y solicitan al juez que conoce el caso ligarlos a proceso penal. La defensa de Francisco Morales, alias Chico Dólar, solicitó al juez un plazo de 45 días para completar la documentación que le permita desviar las acusaciones en su contra por supuesto lavado de dinero, quedando así en un impasse la solicitud del Ministerio Público para iniciar su fase intermedia, donde solicitarían que Chico Dólar y el resto de sindicados de la red denominada Lavado y Política sean enviados a juicio. Han pasado ya los 3 meses de plazo fijado para el Ministerio Público para realizar sus investigaciones. Sin embargo, con esta solicitud de la defensa, queda pendiente determinar el plazo que pudiera fijar en este caso. Seguimos con temas legales, pero ahora nos trasladamos a la provincia. En un juzgado de Quetzaltenango, 11 extorsionistas escucharon sentencia condenatoria. Los detalles con nuestro corresponsal en ese departamento, Froilán Rodríguez. Una banda de extorsionistas conformada por 11 integrantes fue sentenciada a 8 y 10 años con 8 meses de prisión. 6 de ellos sentenciados por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. 5 más indicados de la misma causa, pero continuada, al encontrarse culpables de estos actos ilícitos. Los procesados en algún momento dado fueron identificados como parte de los Crazy Gangster o también mencionados como los apóstoles. Orlin Paulino Luna, Ávida Esmeralda Guadalupe Ramos Sac, Wanda Marion Luarca Saquín, Luis David Tirado de León, Edinio Romario Rodas Gómez, Víctor Virgilio Janel Vázquez, Zoida Lisette Jiménez Viatoro, Josué Manuel Pacheco Tizol, María Froidalma Sánchez Ramírez, Álvaro Exduardo Solórzano Aceituno y Jennifer Yasmín Chan Aguilar. En cuanto a 6 de los acusados fueron condenados por el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, que los juzgadores consideramos fue cometido en concurso ideal. ¿Y en qué consiste este concurso ideal? Que uno de los delitos fue medio para cometer el otro. La asociación ilícita fue medio para cometer el otro. 5 de los acusados fueron condenados por los mismos delitos, asociación ilícita
y obstrucción extorsiva de tránsito, pero fue cometido también en forma continuada. Estamos de regreso en T13 Noticias. Gracias por acompañarnos. En más información, un aparatoso accidente de tránsito en el departamento de Quiché dejó más de 20 personas heridas. El percance fue protagonizado por un autobús extraurbano. Más de 20 heridos fueron trasladados por bomberos al Hospital Regional de Quiché, luego que el bus de la empresa Ana Lilian colisionara contra un árbol, el cual derribó del impacto en el kilómetro 159 Chatinap Quinto de la ruta entre Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango. El ayudante, identificado como Edgar Velázquez López, de 20 años de edad, quedó atrapado entre los hierros retorcidos del bus, de donde fue rescatado gravemente herido luego de más de 2 horas de trabajo con equipo especial de parte de socorristas voluntarios y municipales departamentales. La unidad de transporte cubre la ruta entre la ciudad capital y Joyabaj-Quiché y, según algunos de los testigos, viajaba a excesiva velocidad y por la lluvia el piloto perdió el control, provocando el percance. Este es el segundo accidente de bus que ocurre en Santa Cruz del Quiché en menos de una semana. El pasado domingo, un transporte procedente de San Andrés a Cabajá se accidentó en las pendientes del Chorrío, con saldo de 7 fallecidos y 30 heridos. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos buscan la manera de evitar que los pilotos de autobús eleven el precio del pasaje sin justificación. Los pilotos de las unidades 36 y 37 han retomado labores pese a la ola de ataques armados por parte de extorsionistas. Esta vez los transportistas optaron por incrementar el precio del pasaje a 2 quetzales. De acuerdo con estadísticas de la Defensoría del Usuario de la PDH, en lo que va del año se han registrado más de 200 ataques armados contra medios de transporte, una cifra que podría incrementarse en los últimos meses del año si los operarios del transporte público se resisten a pagar el llamado bono navideño exigido por los extorsionistas y si las autoridades no actúan de forma integral. Se esperaría que en el próximo mes y medio esa cantidad pudiera multiplicarse de no tomarse acciones correctivas de parte de las autoridades. Me refiero a acciones más contundentes en cuanto a mayor presencia de Policía Nacional Civil en calles y carreteras, que sea un disuasivo importante para esto. Y más allá del tema de la presencia policíaca, está también la investigación que debieran de estar haciendo o reforzando el Ministerio Público para poder tener resultados positivos y pues obviamente darle tranquilidad y seguridad al pueblo de Guatemala. Según la Defensoría del Usuario, estos hechos han cobrado la vida de 227 personas, entre ellas pilotos, ayudantes y usuarios. En la cifra también figuran conductores de microbuses, taxis y mototaxis, por lo que la PDH hace un llamado también al organismo judicial y Ministerio Público para tomar medidas inmediatas y evitar así la muerte innecesaria de más guatemaltecos. Y en el mismo contexto, en el Congreso de la República fue presentada una denuncia que tiene como objetivo evitar la estafa al Estado guatemalteco a través del subsidio para el transporte público. Ante la crisis que se vive actualmente en el transporte público, miembros de la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala, ASOPAGUA, acudieron al Congreso de la República para solicitar a la Comisión de Finanzas que sea retirado el subsidio a los transportistas, ya que según lo indicaron es una gran estafa al Estado. Estamos tratando de impulsar de que se obligue o que se emita una ley donde todos los buses prestadores del servicio urbano de pasajeros tienen que contar con un sistema prepago para evitar que el piloto maneje efectivo y obviamente evitar las extorsiones y los asesinatos de los pilotos. También parte de la propuesta nuestra es que exista una debida fiscalización del uso de esos recursos. En mayo del 2015, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de los miembros de la Junta Directiva de la AEAU por la posible comisión de delitos en el uso anómalo del subsidio al transporte público y compra de bienes no instalados en autobuses por más de 121 millones de quetzales.
Y en más información, hombres armados dispararon contra el piloto y el ayudante de un microbús en un sector del municipio de Misco. Testigos dijeron a la policía que el atentado fue perpetrado, como es habitual en ese tipo de casos, desde una motocicleta en movimiento. Piloto y ayudante resultaron heridos y los cuerpos de socorro los trasladaron a un centro asistencial en donde se recuperan. Según las autoridades, se trata de un caso de negativa al pago de extorsión y las investigaciones iniciaron para capturar a los responsables. Con esta información vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con lo más importante del deporte. Edgar Galindo cumple esta noche con otras responsabilidades en la televisión guatemalteca, así que a continuación lo dejo con lo más completo del resumen deportivo. Este compendio de las acciones más importantes de estos 90 minutos que lamentablemente pues el marcador no termina acompañando a Selección Nacional. Esta es la lesión y ahí se inicia precisamente el compendio con la lesión de parte de Elías Enoch, que muy probablemente lo va a hacer perderse el partido frente a San Vicente y las Granadinas. De las acciones que tenía el conjunto nacional, terminan en esto, en centros que fueron controlados por el guardameta, centros que fueron controlados precisamente por los jugadores de la selección de Trinidad y Tobago, que en su línea de 4 fue infranqueable, hasta que aparece este rechace de parte de Highland, que termina pegándole al arco, porque nadie, absolutamente nadie, a él lo apura para tomar otra decisión. Marco Pablo Papa en una ocasión, en esta del tiro libre, que es de las acciones que más preocuparon al guardameta porque es de las que menos control tienen, hasta que aparece esta intervención de parte del conjunto de Trinidad y Tobago. Todos, absolutamente todos en defensa, buscando neutralizar a quien tira el centro y nadie a quien muy probablemente lo va a recibir. No entendieron la jugada, no llega Denis, ya no le da tiempo a cerrarse Mejía, que venía lejos. Este es el movimiento de Carlos Ruiz, el único que entendió cómo realizar este tipo de intervenciones y que todavía tuvo arrestos para poder crear este tipo de jugadas. Gana en el pique a la defensa, al guardameta, que ya estaba amonestado, que no podía tocar evidentemente al Pescado porque era penal y expulsión, y luego la intervención, ahora sí, cerrándose ofensivamente Carlos Mejía. Como no lo pudo hacer defensivamente en la jugada de Ken Wayne Jones, ahora sí se cierra defensivamente y termina anotando, pero esto ya era el minuto 90 de tiempo corrido y muy difícilmente se podía generar algo más. Y el Deportivo Marquense, que regresó a la victoria el pasado miércoles frente al equipo de Municipal, visitará la capital este sábado, cuando en el Estadio Cementos Progreso se enfrente a Comunicaciones a partir de las 16 horas. El equipo de Paco Melgar además rompió una racha de más de 500 minutos sin hacer gol y 10 torneos sin ganarle a Municipal en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Este será el único partido de sábado programado en esta fecha 19 del torneo Apertura. El equipo había venido jugando bien, lastimosamente los resultados no se nos estaban dando. La presión que ayer se observó contra Municipal, yo siento que contra Cobán y Petapa la presión fue mucho mayor, lastimosamente no concretamos. Para conseguir la clasificación tenemos que pasar sobre ellos, sabemos de que partidos complicados, así como nosotros tenemos partidos complicados, los otros equipos que estaban peleando la clasificación de la misma manera. Yo siento que el que haga mejor las cosas de aquí para adelante va a estar entre esos 6 con opción a poder pelear el título. Ya hemos demostrado que tenemos la capacidad para hacer las cosas. El arco se nos había cerrado los últimos partidos, el equipo jugaba bien, pero gracias a Dios creo que llegamos a encontrar el gol. Y Les recordamos que para nosotros es importante la interacción a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube nos encuentra como T13 Noticias. Esperamos sus comentarios. Compañeras, comentarios finales sobre lo ocurrido en Francia, lamentable. Así es, nos solidarizamos con la colonia francesa en nuestro país y precisamente se ha decretado duelo también en nuestra Guatemala y la bandera que ondea en la Embajada de Francia acreditada en nuestro país se encuentra a media asta en señal de duelo ante las lamentables muertes en ese país. Angélica.
De momento, recuerde que la solidaridad no tiene nación. Manténgase informado y desde luego lo esperamos mañana también en nuestra emisión de las 21 horas aquí en T13 Noticias. Buenas noches, que descansen.